Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Nos ponemos de pie para hacer el saludo correspondiente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Viva la Prada. Viva. Viva la Prada. Viva. Viva Víctor Raúl. Viva. Viva. Gracias, compañeros. En esta noche estamos reunidos, compañeros, motivo de la celebración del 102 aniversario de la fundación del partido de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Esta no es que hemos querido nosotros, a través de la Secretaría de Nacionalización y el Comité Digital de Miraflores, hacer un acto reflexivo, más que festivo, reflexivo. Porque es necesario también momento de reflexión, no todo de celebración. Además, tampoco no creo que haya mucho motivo de celebrar, pero sí de recordar gratos momentos en la historia de nuestro partido. En ese sentido, hemos invitado a distinguidos compañeros que en diferentes perspectivas nos van a dar su punto de vista sobre esta fecha aniversaria. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer la presentación. Al compañero Gonzalo Pimentel, él es secretario general de la JAUS de San Borja y miembro de la JAUS de Lima Metropolitana. Compañero Pimentel, por favor. Gracias. Okay. Muy buenas noches, queridos compañeros, señoras, señores, queridos jóvenes. Tengan todos muy buenas noches en general. Como bien mencionó el compañero, quien les habla es Gonzalo Pimentel Correa. Tengo 22 años y actualmente pertenezco a la Juventud Aprista Peruana. Y hoy, en vez de venir a repetirles la historia del APRA, que seguramente muchos de acá conocerán más que yo, quisiera proponerles algo distinto. Que por un momento dejemos de mirar al APRA como pasado, lo miremos como algo más exigente, como una tarea pendiente. Porque conmemorar 102 años de aprismo no es solamente recordar, sino es también ponernos a pensar si realmente estamos a la altura de lo que heredamos. Es por eso que quisiera iniciar esta exposición con una primera pregunta, un poco particular, incluso un poco incómoda para algunos. Imaginemos, si hoy Víctor Raúl tuviera 20 años, estuviera acá con nosotros, ¿ustedes creen que estaría sentado en este auditorio o estaría allá afuera organizando algo, movilizando algo? Porque hace 100 años en Trujillo, Víctor Raúl no era el líder todavía, no era como muchos lo conmemoramos y como mencionó el compañero el jefe. Era simplemente un joven incómodo, un joven que veía la injusticia y no la toleraba. Ese joven, Víctor Raúl Aguilar-Torre, como muchos lo conocemos, no fue un político tradicional, no fue un político criado en cuna de oro, ni mucho menos formado en la comodidad de un sistema. Víctor Raúl fue un joven universitario, como muchos de acá, fue un joven rebelde, incómodo, pero entendió mucho antes que otros que América Latina requería una propuesta propia, requería una identidad, una revolución incluso, en base a nuestras propias realidades. Hay una imagen en particular que a mí me gusta recordar y que la menciono constantemente, que es la de un joven haya, en Trujillo, evidentemente. Un joven haya reunido con contemporáneos, compañeros, amigos, jóvenes intelectuales, entre ellos César Vallejo, hablando, intercambiando ideas, soñando con un país mejor, y siendo llamado por sus propios compañeros con un apodo curioso, el príncipe de la desventura. Ese joven no fue porque lo llamaron así porque tenía miedo, simplemente él entendía el dolor de aquel tiempo. Ese joven no se quedó en la conversación, salió a la acción, se metió en la lucha por la jornada de las 8 horas, se volvió dirigente estudiantil, se enfrentó al poder, fue perseguido y hasta exiliado de su propio país. Imagínense ustedes, un joven que por pensar distinto, por organizar, por movilizar, termina siendo exiliado.
Eso, queridos compañeros, yo hoy puedo decir orgullosamente que ese es el origen del apricio. No la comodidad, no el cálculo político, simplemente la convicción, las ganas de querer hacer distintas las cosas, incluso la necesidad de querer un país mejor. Por eso, hoy, 102 años después, vengo a plantearles una reflexión desde la juventud, que el aprismo no puede sobrevivir solamente con historias. El aprismo debe de volver a sentirse una causa, porque el APRA no nace desde el poder. El APRA nace desde los jóvenes, desde una juventud organizada, desde la indignación convertida en propuesta. Y es por eso que eso específicamente es clave para entender lo que somos hoy o lo que deberíamos ser hoy. El aprismo, queridos compañeros, tenemos que preguntarnos no necesariamente qué fue el APRA, sino qué está haciendo el APRA hoy por los jóvenes del Perú. Seamos sinceros, los jóvenes y las personas en general han perdido la credibilidad en la política. Los jóvenes de hoy en día ya tienen miedo en confiar y no se sienten representados por ninguna organización, sea antigua o nueva. Y no es para menos, después de tantos caos políticos, como 500 presidentes en los últimos 10 años, de tanto oportunismo político, es hasta natural desconfiar. Y frente a eso, el partido tiene dos caminos: o nos quedamos en la nostalgia con nuestro discurso, o recuperamos ese espíritu original del aprismo, ese espíritu rebelde, ese espíritu organizador, transformador, porque el aprismo no fue creado para ser cómodo, y muchos de acá lo sabrán. El aprismo fue creado para cambiar las estructuras, y hoy, como joven aprista, vengo a plantearles una reflexión clara: que si el APRA quiere tener futuro, tiene que volver a ser una causa juvenil. Y eso implica decisiones, que me he tomado el tiempo e incluso el atrevimiento de dividirlo en 3 puntos importantes. El primero: dejemos de ver a los jóvenes como asistentes, compañeros. Nosotros no solamente somos una cara joven y bonita para posar en las fotos. No basta con invitarnos a los eventos, tenemos que dar espacios reales de poder, de decisión, de construcción política incluso. Segundo, recuperar la formación ideológica. Es evidente que nos han tachado de una y mil cosas, buenas, malas tal vez, sean ciertas o no, en su mayoría no, pero que de algo no se nos puede negar, y es indudable, es que el partido tiene historia, tiene pensamiento y tiene doctrina. Y esas 3 pilares que para nosotros son fundamentales, si no llegan los jóvenes, entonces se pierden. Porque algo les voy a decir, y espero me escuchen con atención, que un joven sin formación es un simpatizante más, pero un joven formado es un cuadro político. Y hoy el Perú no necesita más espectadores, el Perú necesita cuadros. Tercero, reconectar con la realidad. Compañeros, el joven de hoy ya no se moviliza por tradición, ya no. El joven de hoy se moviliza por problemas concretos, que es de conocimiento público, y muchos de nosotros lo hemos vivido: la inseguridad, el empleo, la educación, la salud, la desigualdad. Y frente a eso, si el APRA no tiene posición, si no tiene presencia, entonces va perdiendo relevancia. En cambio, si nuevamente vuelve a tener un liderazgo, una organización, unas propuestas frente a esas problemáticas nacionales, entonces recupera lo que en algún día fue una fuerza transformadora. Entonces, compañeros, algo tiene que quedarnos claro, y es que el APRA nunca fue una moda. Desde sus inicios nunca fue una moda. El APRA fue una respuesta histórica. Y como joven se los digo, que hoy los jóvenes esperamos nuevamente respuestas para el país. Necesitamos partidos con identidad, con doctrina, con liderazgo. Y ahí también entra nuestra chamba, de los jóvenes. Porque, especialmente para los jóvenes que me están escuchando, nosotros ya no somos un relevo futuro.
por lo menos en el partido aprista, somos actores presentes. Para ello necesitamos formarnos, evidentemente, educarnos, convertirnos en lo que mencioné antes, en cuadros políticos. Porque si esperamos el momento, o peor aún, si esperamos que algún compañero mayor nos permita llegar a ese momento nunca llega. Y hoy, a 102 años, no podemos limitarnos a recordar al compañero jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, sino que también tenemos que tratar por lo menos de estar a la altura de lo que él inició siendo joven. Y para eso necesitamos proponer. Eso implica cambiar las cosas, implica actuar. El APRA tiene todo, tiene historia, tiene símbolos, tiene doctrina. Lo que necesita es que nuevamente haya una juventud organizada, una juventud estructurada, activa, pero sobre todo convencida. Y voy a tomarme estos pequeños segundos que me quedan, este último minuto, para dar un pequeño mensaje, un mensaje crítica tal vez a mis compañeros más jóvenes, a los japistas. Compañeros, dejemos de ser más desunión, dejemos de generar más divisionismo. Esto no es un autoritarismo, no más división. O mejor dicho, no hagamos lo que los compañeros mayores, o que algunos compañeros mayores intentan hacer. Porque sin juventud el partido envejece, pero con juventud el partido renace. Y ese es el reto de hoy. No solamente conmemorar 102 años de aprismo, sino empezar a construir los próximos 100. Muchísimas gracias. Hola, muy bien, compañero Pimentel, voces nuevas en el aprismo viejo. Y vamos a seguir con los invitados, los expositores, pero antes quiero hacer un saludo. Disculpen si hay una omisión, obviamente involuntaria, pero saludar a la presencia de nuestra compañera María Inés Valdivia, secretaria general de San Borja. Muy bien, compañera, muchas gracias. Mi compañero Walter Belleza, secretario general de San Martín. Compañero Genaro Narciso, secretario general de Surquillo. El compañero Abel Villavicencio, secretario de la JAP de Lima Metropolitana. Y los compañeros que han venido de los distritos de Breña, Chaclacayo, Surco, Chosica, Ati y Jesús María. Un aplauso por todos ustedes. Así nos olvidamos la disculpa de casa. Bueno, seguimos entonces, compañeros, con estas exposiciones. En esta oportunidad tenemos el agrado de invitar a nuestro compañero Wilfredo Villegas, más conocido Wilfredo Chino Villegas. Él ha sido, compañeros, ha sido asesor de la gloriosa CHAP del partido, ha sido también dirigente activo, muy activo del comando universitario, y es un investigador social. Para él pedimos un fuerte aplauso. Muy buenas noches, compañeros. Sobre todo ahora que conmemoramos el 102 aniversario, ¿no?, de la gloriosa sigla APRA, me hace recordar el que me antecedió la palabra del compañero joven, ¿no?, que cuando asistí al cincuentenario de 1974, yo era pecachimbo, ¿no? El jefe organizaba pues el cincuentenario de la fundación del APRA en el campo de deportes de la Casa del Pueblo, y Víctor Raúl empezaba recordando los 50 años del inicio del proceso fundacional del APRA. Eso me llamó la atención mucho, ¿no? A decir, el inicio del proceso fundacional del APRA, 7 de mayo de 1974, está en su discurso en las obras completas. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que nos quería manifestar. El APRA no surge como ahora tenemos la mentalidad de la formación de un partido, ¿no? Se junta un grupo de compadres, forma un movimiento y se presenta una elección, ¿no? Eso es ahora. No, el APRA no fue eso así. El APRA fue un proceso. Entonces, ¿cómo se inicia este proceso?
Si todos nos ubicamos, y es bueno siempre la historia, ¿no? Y estar los jóvenes de ahora, informarse también de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió si todos nos trasladamos hace 102 años y aumentele un añito más, 103? En el año 1923, ¿qué hacía Víctor Raúl? Como decía el joven de San Borja, ahí era activo. Víctor Raúl estaba pues en las universidades populares. Él estaba en pleno proceso de culturización de la masa trabajadora. Y la masa trabajadora eran pues del movimiento anarquista. Entonces, en el año 1923 sucede de que Leguía comenzó a promover su religión a través de un acto religioso. Ahí donde sale la protesta, encabezada por Aya, y viene la jornada del 23 de mayo, que viene a ser una jornada obrero-estudiantil. Y a consecuencia de esa protesta, donde muere un obrero y un estudiante, Aya Latorre va a ser capturado y deportado por Leguía. Al decir esto deportado, a Aya le interrumpe su labor que venía haciendo en las universidades populares de la culturización de las masas. En su pensamiento de Víctor Raúl no estaba la formación de un partido político, ¿no? Estaba en la culturización. Bueno, haya deportado a Panamá, a México y a Cuba, llega a esos países. ¿Quiénes son los que los reciben ahí, con los brazos abiertos, ¿no? Son los dirigentes estudiantiles, son los obreros deportados por Leguía del año 1919, que Leguía los deporta, ¿no?, a 8 dirigentes de las 8 horas, que habían luchado junto con Víctor Raúl. En ellos está Recoba, Urrachea, ¿no?, que los recibe en México. Y otra cosa más aún, y esto conversábamos temprano con los compañeros, ¿no? Cuando hace el movimiento a la protesta obrera estudiantil, que tiene una resonancia continental, en México, los comunistas en México paran la oreja y dicen: ¿y quién es ese joven que ha hecho una revuelta en el Perú? Y los obreros que estaban deportados en México, los anarquistas, entre ellos Recoba y Urrachea, ellos los informan quién era Víctor Raúl. Entonces, cuando llega Aya en noviembre del año 23 a México, los comunistas, los dirigentes, se acercan a Víctor Raúl a querer capturarlo y lo provocan a Víctor Raúl, invocan a que viaje a Moscú. Entonces, ¿qué sucede? Aya le dice, y esto está en unas cartas, ¿no?, le dice: ¿por qué me invitan a mí, a Moscú? ¿Y por qué no me invitan a Mariátegui, si él es más cercano a ustedes? ¿Y sabe qué le responden los dirigentes comunistas? Es que usted es integral, que usted es íntegro. ¿A qué se refiere? Que Víctor Raúl era un orador, un escritor, un convocador de masa, un carismático. Eso era Víctor Raúl. Pero en el pensamiento de Aya todavía no había la formación de un movimiento político, era cultural. Entonces lo convocan, llegan, pues Aya viaja a Rusia, ¿no? Entonces ya en Rusia los comunistas le inculcan que forme, pues la apoyen en la formación del Partido Comunista. Y Aya dice: no, la realidad de América es diferente. Allá no puede haber un partido de una sola clase. Allá no hay solamente partidos, no hay obreros calificados así como tal. Allá habla de un frente único de trabajadores, una alianza de trabajadores, de clases, ¿no? Entonces ahí viene lo que es el frente único, ¿no? Entonces ya va surgiendo esa idea del frente único, en la cual los comunistas poco que tiene ese debate. Y luego, estoy hablando del año 24, ¿no? Antes de partir a ese viaje, hay un acto en México, el 7 de mayo, que le entrega la bandera, ¿no?, en la cual Víctor Raúl lo alcanza en ese cambio de junta directiva de la Federación de Estudiantes Mexicanos. Ahí le alcanza la bandera
que representa la integración latinoamericana, que viene a ser el blasón vasconseliano, como se dice, se ha repartido el discurso de Haya, ¿no? Él lo denomina así. Entonces, ese es un ícono en el cual Víctor Raúl toma el 7 de mayo, ¿no?, como el inicio del proceso fundacional del APRA. Luego viene la idea del Frente Único, que lo va convirtiendo en un pensamiento ideológico luego doctrinario. Todo es un proceso. Y también vienen las ciclas. Y esto sí coincidimos mucho con Germán Peralta, ¿no?, que ha sacado un libro, ¿no?, que al inicio la bandera que conocemos, la indoamericana, es la bandera de la nueva generación. Luego ya comienza a surgir la sigla APRA, ¿no? Pero APRA no era al inicio, era APRI, Alianza Popular Revolucionaria Internacional, luego Alianza Popular Revolucionaria Hispanoamericana. Estoy hablando del año 24-25. Haya se carteaba con todos los jóvenes del Perú, con Churata, en Puno, con Antenor Orrego, en Arequipa estaba los Núñez Valdivia, y en Arequipa, cuando se reciben que Haya está formando ya un movimiento, ¿no?, habían salido unos volantes con la sigla APRI, los arequipeños pues lo toman, no suena bien APRI, y como allá hay un colegio que, esa es mi opinión, ¿no?, como allá hay un colegio de independencia americana, la I siempre la reemplazan por la A. Entonces, ¿qué hicieron? Como volvieron APRI, la I los reemplaza por la A, entonces viene APRA. Y el mejor testimonio de eso que le digo, hay una revista del año en septiembre de 1925 que por primera vez en el Perú sale la bandera de la nueva generación, la bandera indoamericana, con la cifra APRA. Entonces ahí viene APRA. Entonces ahí a la torre llega eso, y llega, entonces lo toma la sigla APRA. Entonces Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y eso lo afirma Antenor Peralta porque él forma en Arequipa la primera célula aprista. Bien, Haya no se queda ahí, Haya comienza a dar a este movimiento una base doctrinal, ya lo tiene la ideológica. ¿Y dónde viene la culminación de eso? Cuando Víctor Raúl publica su primer artículo de qué es el APRA en diciembre de 1926, definitivo. Pero en estos 2 años, para los jóvenes que sepan un poco de historia, pero vean, ¿no?, en esos 2 años, el programa máximo, por ejemplo, hay 4 versiones del programa máximo. Hay un debate, ¿no? Por ejemplo, en Argentina estaba Manuel Suárez, Heisen, ¿no?, deportados, ¿no?, ellos proponían la socialización de tierras y riquezas, ¿no? Hay un debate, ¿no? Se da. Entonces, al final llega la nacionalización progresiva de tierras y riquezas. Temas así, ¿no? Entonces, yo le digo, el APRA es un proceso. Entonces eso hemos vivido y eso se ha desarrollado hasta que Víctor Raúl después le da una matiz filosófica en la cual ya toma de la teoría de la relatividad la concepción del espacio-tiempo histórico. Ese es lo que está vigente, lo que nos da vida a este movimiento. No quiero ser muy extenso esta exposición porque este es para una larga exposición de clase con documentación, pero les hago una síntesis. Y uno se pregunta, oiga, ¿y por qué vienen extranjeros a estudiar el APRA? Me acuerdo cuando el compañero Osvaldo Lino regresaba de un viaje de Taiwán, Osvaldo Lino me decía, compañero, he encontrado 5 tesis sobre el APRA en Taiwán, en la Universidad de Taipei, ¿no? Y a tomar copias, sí, de San Rodolfo. Vienen ahora a estudiar al APRA, cosa que no hacemos en Perú, nosotros mismos tampoco. A mí lo que más me ha sorprendido, por ejemplo, el año pasado salió libro en Chile, ¿no? La vigencia del APRA en Chile, la influencia en Argentina, salen más obras en Argentina, ha salido en Inglaterra. Lo que más llama la atención es esto que he visto en las obras completas de este camarada Kim Il-sung, el dirigente norcoreano. En el tomo 38 de sus obras completas hay un capítulo sobre el APRA. Qué curioso. Oiga, ellos leen el APRA, ellos analizan el APRA. ¿Qué pasa con nosotros los apristas?
tenemos que releer y replantear, y como dice el joven, actualizarnos. Como Aya decía, todo avance científico tecnológico tiene impacto en lo social y lo económico, ¿no? Esa vigencia, ese apotema tenemos que tenerlo presente siempre. Yo creo que, mi estimado compañero, el APRA tiene mucho más. No se ha explotado, eso lo decía también a mi compañero, no se ha explotado mucho la relación que tuvo Aya con Albert Einstein y qué cosas hay más de la teoría de la relatividad. Eso ya es tarea de los jóvenes, desarrollar eso, ¿no? Y eso también le digo a mi hijo, ¿no? ¿Qué hay más? Porque Aya La Torre no simplemente fue un simple amigo de Albert Einstein, también fue de esta gran física de la relatividad, Mary Curie. Llegaron a conocerse. Aya La Torre fue muy amigo de este alemán Niels Bohr, ¿no? Niels Bohr. Hay una foto, ¿no? Y los comunistas dicen, mire, Aya La Torre está en una reunión con los nazis. Sí, fue a esa reunión de los nazis, pero fue por su amigo Niels Bohr, un físico atómico. Aya tenía esos niveles de relaciones. El asunto es cómo él lo encajaba, lo interpretaba a la cuestión política y social. Esa es la gran vigencia que tiene el APRA como ideología, como doctrina, como pensamiento filosófico. Cosa que nosotros tenemos que preparar, no solamente ser un partido de cuadros. Esa es nuestra gran tarea y creo que esa es la gran visión y yo creo que sí lo vamos a lograr. Todo depende de nosotros mismos, en nuestro propio hogar, en nuestra propia conciencia. Como decía Víctor Raúl, hay que llegar a la conciencia del pueblo con ciencia. Muchas gracias. Muy bien, compañero. Seguimos entonces. También saludamos la presencia de las compañeras de La Victoria y los compañeros de Caraballo. Un fuerte aplauso para los compañeros. Bueno, siguiendo con el programa, es un honor para nosotros hacer la presentación de nuestro compañero Hugo García Salvatrecci. Él es autor de varios libros, filósofo y abogado y dirigente del partido. Fuerte aplauso para nuestro compañero. Muchas gracias. Para mí siempre es muy grato encontrarme acá con todos los amigos, los compañeros de Miraflores, un local del Partido Aprista con el que me siento plenamente identificado. Y hacerlo en esa fecha que para todos nosotros tiene mucho significado, los 102 años de la fundación del APRA. Creo que a todos nosotros se les puede aplicar lo que en la Biblia se dice a Abraham: somos aquellos que creemos a pesar de tener en contra muchas de las esperanzas inmediatas, pero seguimos creyendo en el APRA. El APRA es un movimiento que encarna toda la trayectoria contemporánea de las luchas sociales, de las organizaciones populares, de la toma de conciencia del trabajador. Pero simultáneamente tiene una fundación como movimiento en 1924. Y esto requiere una pequeña explicación. Después de la Guerra del Pacífico surgió esa figura pues gigantesca, la del maestro González Prada. En su primera etapa, cuando todavía pertenecía al movimiento radical, señaló la psicología del hombre peruano, esos defectos, los principales problemas por los que atravesaba el país. Señaló que el problema fundamental era el problema indígena, que teníamos que solucionar el que una cosa sea Lima y otra cosa el Perú, enemigo de todas las provincias, el centralismo, la inmoralidad asfixiante, etc. González Prada viaja a Europa y se pone en contacto
con el fundador del socialismo contemporáneo, el padre del socialismo libertario, posteriormente también denominado anarquismo, Proudhon, y con los principales pensadores de esta posición. Y de Proudhon aprende, en primer lugar, que el tema del trabajo tiene dos esferas. Una de ellas es luchar por los derechos del trabajo frente a los derechos del capital, y la otra, defender el derecho al trabajo de todos los ciudadanos. Los ciudadanos no solamente tienen el derecho, el que tiene trabajo, de no ser explotado, sino el ciudadano común y corriente tiene también el derecho que el país le ofrezca una posibilidad de trabajo. Por lo tanto, la revolución social no puede ser ajena a una revolución que trate de industrializar a un país, de llevarlo al progreso, de organizarlo económicamente. Y fue ello precisamente lo que aprendió González Prada de Proudhon. Por otra parte, aprendió que el actual sistema democrático es obsoleto, porque la democracia genera un sistema de negación del pueblo, de los derechos del pueblo. Se organiza de arriba hacia abajo, y lo que propicia es una organización de abajo hacia arriba en un sistema confederativo, donde se parte del municipio, confederándose la provincia, la confederación de provincias el departamento, la confederación del departamento el país, todo un sistema nuevo. Retorna al Perú con esos nuevos planteamientos, los divulga, pero se dio cuenta que ya se requería una especie de organización, hasta cierto punto, porque una organización plena no era compatible con las ideas libertarias anarquistas de ese entonces. Y es por eso que el 1 de mayo de 1905, en su famoso discurso El intelectual y el obrero, dado en el gremio de panaderos, crea el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Es ahí donde se crea el frente. Y este frente va a continuar. Este Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales, incluso cuando todavía Víctor Raúl no había fundado el APRA, va a tener su bautismo de sangre en 1923. Este Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales tiene, hasta antes de Aya La Torre, dos etapas. La primera etapa, en la que se está completamente bajo la influencia de Proudhon, y por lo tanto se propicia el socialismo libertario, y esto se expresa fundamentalmente en el periódico Los Patrias. En la segunda etapa se cambia la fuente, ya el punto de referencia no es Proudhon sino Kropotkin, y se propicia el comunismo libertario. Por lo tanto, el movimiento libertario en el que militó Aya La Torre hasta 1924 era el del socialismo, el del comunismo libertario. Aya La Torre se fue dando cuenta, dentro de este Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales, donde él representaba la inteligencia, por así decirlo, Imayátegui del trabajo, que era necesario la organización. Y efectivamente, la lucha por la jornada de las 8 horas, hechas en la etapa libertaria, implicó una organización. La reforma universitaria implicó una organización. La lucha contra el alza de subsistencias significó una organización. Y las primeras grandes luchas ya populares y de las empresas incipientes tuvo una organización.
Esa primera organización se va a plasmar en la fundación de las universidades populares don Manuel González Prada. Y es por eso que con toda razón Víctor Raúl señaló que habría que considerar esta fundación de las universidades populares González Prada como la primera fundación del APRA, porque es ahí donde se trató ya de organizar. ¿Qué es lo que sucedía? El movimiento libertario era contrario a toda organización. Señalaba como método de lucha el dejar plena libertad a la espontaneidad de los individuos, de los trabajadores. Si un individuo se encuentra en una situación tal en que puede eliminar a un ministro y con esto golpear fuertemente al sistema operante, lo hace. La propaganda por el hecho, con un carácter netamente individual y no organizado. En todo el mundo, y acá en el Perú, González Prada y Aya Torre se dan cuenta que eso ya no funcionaba. En el fondo, esta limitación del movimiento libertario fue aquello que lo trajo abajo en todo el mundo, poco antes de la década, o alrededor de la década de los 20 del siglo pasado. Por lo tanto, tanto González, tanto Aya Torre como Mayátegui tuvieron serias dificultades con los patriarcas del anarquismo, que los consideraban pues que estaban cambiando, modificando el movimiento libertario, hasta que a inicios de mayo de 1924, por favor, las fechas acá son importantes, el presidente de la protesta, el presidente por lo tanto del movimiento libertario dentro de una orientación comunista libertaria, Delfín Lévano, presenta una moción y hace que se expulsen a Aya Torre y a José Carlos Mayátegui del movimiento por considerar que estaban infectados por el virus del marxismo, porque estaban propiciando la organización del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y por ese motivo lo expulsaron. A los días se funda el APRA. O sea, esta fundación del APRA fue simplemente motivada por este hecho. El Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales tenía que dar un salto, tenía ya que dar otro movimiento, y se crea el APRA a los días de la expulsión de Aya Torre y de Mayátegui del grupo de la protesta. Aya Torre da los puntos máximos, en el primer momento los crea, en primer lugar, como el sustento ideológico, filosófico que debe seguir la revolución indoamericana. Da los puntos sobre los cuales cualquier movimiento de un país que se afilia al APRA como movimiento tenían que cumplir nuestros 5 puntos. Y se crea Aya estaba fuera del Perú, y quien va a organizar el movimiento aprista en Lima en ausencia de Aya Torre, convirtiendo, transformando el movimiento libertario de ese entonces, el movimiento aprista, fue José Carlos Mayátegui. Y el trabajo conjunto fue muy cercano hasta que hubo la separación, vinculado precisamente donde entra mucho de discusión el tema precisamente del APRA como el gran movimiento continental, como nuestra auténtica internacional, la que nos da el fundamento ideológico, la que nos da los puntos a seguir. Y es ahí donde se tiene el problema. Hace unos 15 días me invitaron algunos estudiantes del Centro Federado de Derecho de la Universidad de San Marcos. En primer lugar, yo iba a la ciudad de San Marcos, la ciudad universitaria, después de algunos años, y me quedé completamente sorprendido.
Durante años, indudablemente San Marcos nunca perdió su prestigio académico, pero durante años uno entraba y veía que los jardines eran tierrales, que todas las paredes estaban pintadas, que todas las carpetas estaban garabateadas, y me encontré una cosa: la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima están limpias. Actualmente la Universidad de San Marcos no está limpia, brilla el piso, brillan las carpetas, los jardines están florecientes. Nuestra juventud universitaria está cambiando, y eso es completamente positivo, porque eso es sobre la universidad. Dentro de esta reunión, con nuestros compañeros, todos los presentes, indudablemente creo que no había ningún aprista, me señala que estaba estudiando detenidamente la polémica de Haya con Mariátegui, porque él consideraba que es a partir de ahí donde se frustró el gran proyecto nacional. El hecho concreto es que después de haber muerto Mariátegui, se funda el Partido Aprista Peruano. El Partido Aprista Peruano va a ser dirigido por Gaya de la Torre. Durante décadas va a estar perseguido, va a estar en la cárcel, no va a tener tiempo de seguir con la organización del APRA como movimiento continental, no. Y fue un poco, diríamos, enfriándose esa brillante idea, y así siguió. Hoy día nos encontramos con una amarga agonía, porque es una agonía pero sumamente amarga. Nos hemos reunido para festejar los 102 años del APRA, en una situación en la que el Partido Aprista Peruano dejó de pertenecer al APRA y pertenece ahora a la Internacional Socialista, habiéndose consumado la mayor traición histórica que se le ha hecho a Haya de la Torre en toda su historia. Lo lógico es que se tenga que seguir, porque cuando un partido se vincula a una internacional, está obligada a seguir esos principios de esa internacional. Debería seguir los principios del socialismo y no del aprismo. ¡Qué cruel ironía! Todo esto debió haberse solucionado en el centenario y no se hizo. Cuando la compañera Belén me invitó para pedirme que yo asumiese la presidencia de la Comisión del Centenario, yo señalé el proyecto. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, que indudablemente nuestra ideología tiene que, diríamos un poco, no actualizarse como ideología, pero adecuarse a las nuevas realidades históricas, y eso es muy fácil relativamente. Pero antes de cualquier renovación de ese tipo, lo que se requiere es que retornemos al APRA. Ahora el problema principal inmediato no es renovar al APRA, es retornar al APRA. No pertenecemos al APRA, pertenecemos a la Internacional Socialista. Eso es lo que hicieron todas estas personas que son los causantes de la debacle de nuestro partido. No pertenecemos a la APRA, tenemos que pertenecer. Y dije que mi plan estaba precisamente convocar a todos los partidos afines de América Latina para recrear al APRA como nuestra gran internacional, con su propia directiva, con su propia infraestructura, como pasa con cualquier internacional, y que la ceremonia central del centenario no iba a ser, pues, invitar a todo el público con entradas libres para que vean un espectáculo musical, sino para que ahí se selle nuevamente, ¿no?, la renovación del APRA como nuestra gran internacional, ¿no?, y fundamentalmente como la base de todo nuestro planteamiento y guía.
Es ahí donde está. Yo considero que hay una unidad histórica, y creo que la historia sí lo va a ser, muy estrecha, entre la conmemoración del centenario que se tuvo y la debacle, la vergüenza que hemos recibido hace poco, donde el Partido Aprista Peruano ya no representa ni siquiera el 1% de la población. Pero el Partido Aprista Isabel Fénix, el APRA es una cosa, el Partido Aprista Peruano es otra cosa. El APRA nunca muere, el Partido Aprista Peruano incluso, no lo deseo, pero hasta podría desaparecer, pero el APRA nunca muere. Tenemos, por lo tanto, el deber de retornar al APRA como el gran movimiento continental que surgió también, entre otras cosas, siguiendo a González Prada, dentro de un proceso, dentro de un deseo de moralizar la política nacional y la política indoamericana. Entre tantos elementos, factores, obligaciones que tiene que cumplir el APRA, está precisamente en desterrar la corrupción del país. Lamentablemente, una de las causas de nuestra debacle, no la única, pero una de las causas, es que en el país se ha generalizado la idea que el Partido Aprista Peruano es sinónimo de corrupción. Y esa imagen tenemos que cambiarla. En primer lugar, tenemos que ser objetivos. La realidad no se inventa, se descubre. Tenemos que tomar la realidad tal como es, por más amarga que pueda ser, para tomar las medidas correctivas del caso. Pero eso hay, y el único modo de cambiarlo es dar un ejemplo, tomar una decisión que muestre que efectivamente estamos contra la inmoralidad y luchamos contra la inmoralidad. Este festejo, por lo tanto, debe llevarnos a hacernos reflexionar, a que tomemos conciencia que el problema inmediato, antes de tratar de nuevamente de reorganizarnos para hacer frente a la debacle que hemos sufrido, antes incluso de tratar de adecuar nuestros grandes objetivos, nuestras grandes metas a las necesidades actuales del mundo. El mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado completamente. Ya esta situación del imperialismo y del antiimperialismo se ha modificado sustancialmente. Se ha llegado ya a una etapa, ¿no? Esto pareció una herejía cuando lo dije hace algunos años, pero lamentablemente los años me dieron la razón. Ya no se puede hablar del imperialismo en su forma, diríamos, tradicional, que está vinculado a los intereses empresariales de un Estado determinado. Ahora el imperialismo no representa ningún Estado. Todo lo que está haciendo Trump no es en favor del Estado de Estados Unidos, de la población de Estados Unidos. La industria, las empresas norteamericanas están sufriendo una crisis como nunca la habían sufrido. Él está únicamente como la persona vinculada a la comercialización del petróleo, viendo los intereses, ¿no?, de todos los capitalistas del petróleo. El imperialismo actual es el imperialismo de los capitalistas ya sin patria. Ese fenómeno nuevo de los capitalismos sin patria está estrechamente vinculado a lo que se ha denominado la globalización. Hay que tomar la globalización no como la etapa en la que se señala que ya el imperialismo no existe, que por lo tanto la explotación no existe. El imperialismo tradicional dejó de existir porque la explotación se ha incrementado, se ha aumentado.
La explotación es mayor que antes, pero ya no tiene esa forma. Hay que ser abierto a los signos de los tiempos, hay que adecuarse a los tiempos. Por lo tanto, dentro de ese contexto, es fundamental, estratégicamente fundamental, el gran objetivo del APRA, la integración de América Latina. Víctor Raúl le dio tal importancia que dijo que es lo que define nuestra revolución, que una vez logrado este gran objetivo podría desaparecer el APRA. En general, nuestros grandes objetivos se mantienen. El que nuestros problemas son distintos a los de Europa sigue vigente. Que lo que ha sido bueno para Europa no necesariamente es bueno para el Perú, lo que ha sido bueno para China no es necesariamente bueno para el Perú. En la década del 20, como lo señalo yo en mi obra Ahí a la Torre o el marxismo indoamericano, se dieron tres interpretaciones del marxismo. Una interpretación para adecuar al marxismo a la realidad europea, el marxismo-leninismo. Una adecuación del marxismo para adecuarlo a la realidad asiática, el maoísmo. Y una interpretación para adecuarlo a la realidad indoamericana, el aprismo. Todavía sigue teniendo vigencia ese título que dicho sea de paso, si bien Víctor Raúl no vio la obra ya publicada porque murió 2 o 3 meses antes de su publicación, él fue el que le dio el título y fue el que me propuso los temas que tenía que tratar, y se halla en la Torre del marxismo indoamericano. El mismo título era de Víctor Raúl. Entonces, estamos en una etapa especial. Nunca, como ahora, el APRA como gran movimiento continental, como la ideología política que debe ser el sustento de nuestro quehacer político cotidiano, tiene hoy día más vigencia que nunca, mientras que el Partido Aprista Peruano ha ido a los apagones. Pero es la realidad, y lo importante es el APRA, es nuestra ideología, y es el APRA, es nuestra ideología, es aquello que se creó hace 102 años, y todos aquellos que, a pesar de las medidas que haya tomado el Partido Aprista Peruano de vincularse a la Internacional Socialista, seguimos siendo apristas del APRA auténtica, que es el APRA continental, de ese APRA como nuestra internacional. Tenemos motivos para festejar no lo que ha pasado, sino para festejar de antemano el triunfo que nos debe la historia. Muchas gracias. Hoy, después de la excelente presentación de nuestro compañero Hugo García Salatechi, vamos a dar lectura al discurso del compañero Víctor Raúl Ahí a la Torre. ¿Dónde está el compañero secretario de la JAP? A ver. Y entonces, compañero, sí, ve, lectura. Discurso de Víctor Raúl Haya de la Torre al hacer entrega a la Federación de Estudiantes de México de la bandera de Indoamérica el 7 de mayo de 1924. Esta bandera que yo os entrego, camaradas estudiantes mexicanos, no presume originalidades recónditas. Es vuestro blasón, vasconceliano de la Universidad de México, hecho pendón, oriflama, ala de la esperanza. La juventud indoamericana que tiene ya un alma fuerte, que entona un himno unánime, adivinaba en el escudo de vuestra casa universitaria el intento simbólico de la enseñanza del futuro, que saludaremos un día en todos los rincones de América. La tenéis aquí. El rojo dirá de las aspiraciones palpitantes de justicia que en esta hora admirable del mundo inflama la conciencia de los pueblos y que nuestra generación proclama con la nueva humanidad. Nos habla también del amor convivido de la justicia.
Sobre el ancho campo, la figura en oro de la nación indoamericana señala las tierras vastas, que unidas y fuertes brindarán hogar sin desigualdades a todos los hijos de la raza humana. Aceptadla, porque es nuestra. Flameará primero sobre los soñadores muchedumbres de las juventudes que van abriendo el camino, y más tarde serán los pueblos, comprendedores de los ideales bellos y justos, los que la agiten en el tumulto estremecido de sus luchas. Os la entrego, camaradas estudiantes de México, porque sois vosotros los que desde esta tierra heroica, que hoy mira atenta y devota nuestra América, tenéis derecho a llevarla, porque sois hijos del pueblo que más gallardamente defendió la libertad de la raza, porque de vuestra propia sangre surgió el ejemplo de una nueva sociedad igualitaria y en avance. Olvidaos de quien os la dio, pero recordad siempre que es enseñanza de juventud, de justicia y de unión. ¡Viva el APRA! Viva. Muy bien, compañero. Bueno, para culminar la ceremonia como tal, vamos a hacer uso de las palabras de nuestro compañero anfitrión, Fernando Lindo, secretario general de Miraflores, para que concluya el evento. Después le gustaremos la tradicional chocolatada, pues. Compañero Fernando Lindo. Buenas noches. Compañero. Buenas noches, amigos y compañeros. El compañero Enrique Melgar, secretario nacional de organización, no está en la ciudad de Lima, está en otras actividades dentro del territorio nacional, siempre preocupado y por el agradecimiento de nuestro movimiento y la fortaleza del mismo. Permítame leer algunas líneas que he preparado para esta noche. Renovación lograda, reconstrucción impostergable. A 102 años de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, en la Ciudad de México, por obra de Víctor Raúl de la Torre, no estamos ante una efeméride más, estamos ante una línea divisoria entre quienes han fracasado gobernando y quienes aún tenemos la responsabilidad de reconstruir. Las recientes elecciones en el Perú han dejado un mensaje claro: la renovación del aprismo ya no es una promesa, es un hecho. La candidatura presidencial de Enrique Valderrama, junto a una nueva generación de candidatos, entre los que nos incluimos, ha marcado el inicio de un proceso que devuelve al partido presencia, voz y horizonte. Pero no nos engañemos, la renovación no basta. El tiempo que se abre ahora es el de la reconstrucción, y no hay espacio para tibiezas. Reconstruir el partido significa devolverle organización, disciplina, mística y conexión real con el pueblo. Significa volver a ser una fuerza que no solo participa en elecciones, sino que orienta el destino del país. Porque lo que está en juego no es únicamente el futuro del APRA, es el futuro del Perú. Durante los últimos años, el continente ha sido un laboratorio de proyectos llamados progresistas, agrupados en espacios como el Grupo de Puebla y el Foro Sao Paulo. Prometieron justicia social y terminaron administrando pobreza, ofrecieron democracia y derivaron en concentración de poder. Hablaron en nombre del pueblo y terminaron alejándose de él. De las palabras a los hechos, su balance es inequívoco: fracaso tras fracaso. Países con enormes riquezas humanas y naturales han visto deteriorar sus instituciones, debilitarse sus economías y fracturar su tejido social. Y cuando la ciudadanía ha tenido oportunidad, ha empezado a darles la espalda. Frente a ese panorama, el aprismo no solo tiene por qué pedir permiso para afirmar lo evidente: seguimos siendo la mejor opción para vivir con dignidad, porque creemos en la libertad con responsabilidad, porque defendemos la democracia sin doble discurso, porque promovemos la justicia social sin destruir la iniciativa individual, porque entendemos que el Estado debe servir al ciudadano, no someterlo. La dignidad no es un eslogan, es trabajo, es oportunidad, es seguridad, es educación, es salud, es futuro. Y eso no se construye con improvisación ni con consignas ideológicas, sino con propuestas serias, experiencia histórica y compromiso real. Por eso la reconstrucción del aprismo es también la reconstrucción del Perú y, en perspectiva mayor, un aporte de la recuperación de la Indoamérica, hoy golpeada por experimentos fallidos que han confundido cambio con retroceso. No basta con haber iniciado la renovación, no basta con haber vuelto a la escena. Es momento de dar el siguiente paso con firmeza.
A 102 años de su fundación, el APRIMO está nuevamente frente a su deber histórico: ser alternativa, ser conducción y ser destino. Y esta vez no hay margen para fallar. Gracias por vuestra asistencia y, como siempre, nuestro saludo fraterno en este día especial a quienes nos siguen a Cel Miraflores por Facebook y por YouTube. Desde aquí, a nuestro agradecimiento, y damos cerrada la sesión del día de hoy. Javier. Muy bien, compañero, vamos a concluir la parte oficial con la Arceguiza Presa. Nos ponemos de pie. A la voz de 3, 2, 3. Contra el pasado vergonzante, nueva doctrina surge ya, es ideal, realidad liberante, que ha fundido el crisol la verdad, que ha fundido el crisol la verdad. Tatuaremos con sangre la historia, nuestra huella pujante y triunfal. Quedarán los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Peruanos, abrazad la nueva religión, la alianza popular conquistará la ansiada redención. Compañeros, viva la alianza popular. Militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar. Reafirmemos la fe en el aprismo, en el deber sin descanso luchar. La amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere gobernar. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Viva la APRA. Viva. Viva la APRA. Viva. Viva.